Procuraduría ha denunciado al defensor Josué Gutiérrez por intervenir en el caso Nadine Heredia. ¿Qué es lo que ha pasado? El defensor del pueblo, parece, o la defensoría, mejor dicho, habría cursado un escrito para pedir que se evalúe el caso de la ex primera dama Nadine Heredia. El tuit que se publicó es el siguiente: Procuraduría General del Estado solicita el inicio de diligencias preliminares contra el doctor Josué Gutiérrez por la comisión del delito de patrocinio ilegal en el marco de una presunta intromisión ante el Poder Judicial en el caso de la señora Nadine Heredia. Ahora, la Defensoría, en efecto, habría cursado un escrito a la sala que tenía que ver el permiso para el viaje de la ex primera dama, teniendo en cuenta el derecho a la salud y recordándole a la institución el artículo 139.2 y un fallo del Tribunal Constitucional que establece que ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones a un órgano jurisdiccional. Esa fue la respuesta que el juzgado le dio a la Defensoría tras recibir el escrito. Vamos a conversar esta noche, en unos instantes nada más. Ya está en los estudios de Panamericana el defensor del pueblo, Josué Gutiérrez, para hablar de este y otros temas, pero sí empezamos 2023 en 24 horas. Muy bien, el doctor Gutiérrez está con nosotros. Muy buenas noches, bienvenido. Gracias por atender a la invitación del programa. Gracias a ti, Mávila, y gracias a toda tu teleaudiencia. Yo muy gustoso de poder aclarar los temas, porque creo que lo que hay que dar es tranquilidad institucional, principalmente a la familia defensorial, y paralelamente a eso a la opinión pública, que tiene que tener, creo, la obligación de informarse de mi parte todo lo que institucionalmente se ha hecho sobre este caso. Correcto. Permítame, por favor, sí, dar solamente un contexto. Claro, la inquietud o la preocupación de la ciudadanía del país va más bien en conocida su cercanía, o la que fue su cercanía con la ex primera dama Nadine Heredia, y en lo que ya el juzgado ha respondido, ¿no? Como decía yo, citando un artículo de la Constitución y un fallo del TC donde dice: ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones a un órgano jurisdiccional. Entonces, la lectura que se puede hacer del caso es: el doctor Josué Gutiérrez, actual defensor del pueblo, pero también una persona cercana a la ex primera dama, interfirió, abogó por ella para que finalmente el juzgado pueda de pronto ablandarse frente a una situación de esta naturaleza y permitirle salir al extranjero. Ese es el tema. Sí, ni lo uno ni lo otro. Porque en principio diferenciemos las cosas. La Defensoría del Pueblo es un órgano constitucionalmente autónomo y define sus acciones de acuerdo a los protocolos y al procedimiento administrativo interno que tiene. Entonces, este documento ha ingresado el día 11 de julio de 2023. ¿Ese es el documento que dirigió Defensoría al juzgado? Sí, y de acuerdo al flujo, que, ojo, todos estos documentos se están haciendo llegar a la Procuraduría en el afán, digamos, de esclarecer la duda que podría haberse generado, y en el flujograma en ningún momento interviene mi despacho. Luego hay otra carta complementaria a ese pedido original, que también tiene un flujograma, en el mismo día se despacha, no lo despacho yo, lo despacha otro órgano y lo dirige también a los órganos, si ustedes revisan esta parte, que son los órganos especializados sobre la materia, que es la adjuntía en asuntos constitucionales y la adjuntía en derechos humanos. Porque hay una calificación previa, El documento que yo tengo aquí dice: señor doctor Josué Gutiérrez Cóndor, defensor del pueblo, asunto, presento queja contra acusación de fiscal y juez atentatoria de los derechos a la salud, integridad personal y vida de la señora Nadine Heredia. Usted había dicho antes a la prensa que no había un solo documento con su firma, pero entiendo que este documento es a título suyo. No, todos los documentos, como en todo organismo del Estado, se dirige al titular del pliego. Claro, pero acá está su nombre. Sí, se dirige al titular del pliego. Yo soy titular del pliego. Ajá. Y entonces todos los documentos de todos los denunciantes siempre van dirigidos al titular del pliego. Pero ¿qué ocurre? En mesa de partes derivan este documento para los entes especializados, en este caso para la Adjuntía de Derecho Constitucional,
y para la Juntía de Derechos Humanos. Entonces, ellos evalúan la parte técnica y proceden de acuerdo a los protocolos que tienen. Cuando hay casos de suma complejidad donde hay que intervenir como litis consorte, comunican a la Defensoría del Pueblo. Pero cuando hay casos como son los amicus o amicus curiae, o cuando se trata, digamos, de intervenciones que no interfiere en la labor jurisdiccional propiamente dicha, sino en la invocación del cumplimiento de derechos, los adjuntos proceden como tal. En este caso, ¿Conocía usted de ese documento? No conocía hasta el día de ayer, que pedí toda una información detallada en horas de la mañana, ¿no? Y, sobre todo, quiero comunicarle que este tipo de documentos, y sobre el particular, sobre la señora Nadine Heredia, ya hubieron otros pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo sobre otros casos muy anterior a mi participación dentro de la Defensoría. Esto se hace, para ir en orden, esto se hace a pedido de un abogado, de un representante de la señora Nadine Heredia. Así es. Ella ya ha tocado la puerta de la Defensoría antes por su caso. Por su caso, mucho antes, la Defensoría ya intervino en el mismo procedimiento, exactamente lo mismo. Antes de que usted sea defensor. Antes que yo sea defensor. Ahora, pero es habitual que la Defensoría intermedie entre una parte, como en este caso la señora Heredia, y el Poder Judicial. Lo que hay que entender es que nosotros tenemos un marco constitucional de defensa de derechos elementales y fundamentales descritos en la misma Constitución. Es parte en sí de la función inherente, es la columna vertebral de la Defensoría. Por eso no es la primera vez que se interviene. Ningún juez constitucional, ninguna sala, ni siquiera la Corte Suprema y menos el Tribunal Constitucional en algún momento han advertido que es una actividad ilegal, irregular o algo parecido. Y nunca un cuestionamiento sobre ese tema. Yo tengo acá más documentos. Al margen de Nadine Heredia, ¿con alguna otra persona? Son miles de casos. Y en todos esos casos el juzgado ha respondido, como vuelvo a leerle el párrafo, que es lo que nos ha llamado la atención. Nunca. El juzgado ha respondido, abro comillas, dice, teniendo en cuenta el derecho a la salud, de la señora. El juzgado recordó que la institución, que el artículo 139.2 y un fallo del TC, ninguna autoridad puede interferir en el ejercicio de sus funciones a un órgano jurisdiccional, como diciéndole, usted no puede interferir o pretender disuadirme o convencerme de la decisión que yo voy a tomar. Es más, añade, si bien la Defensoría tiene dentro de sus prerrogativas el deber de velar por los derechos constitucionales, como usted acaba de decir, y fundamentales de la persona, cabe precisar que tales facultades no le permiten sugerir a los órganos jurisdiccionales interpretaciones de las normas que componen nuestro ordenamiento jurídico. Entiéndase, señor, no es de su competencia de la Defensoría del Pueblo que usted pretenda tratar de convencerme que yo tengo que levantarle la restricción de salida del país a la señora Nadine Heredia para que se vaya a atender a Colombia. Vamos por dos temas. Primero, esa ha sido la respuesta literal. No, hay que hacer no, pero la respuesta en el fondo es que sí atendió y sí declaró fundado la interposición del abogado de la señora Nadine Heredia. Ese es el tema de fondo. ¿Y sobre qué base lo hizo? Sobre el tema del derecho a la salud. ¿Y qué hizo la Defensoría? Sin mi conocimiento, naturalmente, salvo que ahora ya me he informado del tema, es que justamente no ha interferido de ninguna manera en la labor jurisdiccional. Lo que ha hecho es exponer el derecho a la salud para que se cautele y prevalezca por encima de cualquier cosa. Ahora, esta acción... Pero la Defensoría no lo puede hacer. Un momentito. Nosotros, perdón, la Defensoría, sin que yo sea defensor del pueblo, por eso le digo, desde el 2015, 2012, 2008, 2001, y se lo voy a entregar todas, el mismo, solo que por la confidencialidad del tema, periodísticamente se lo voy a entregar, el mismo tema en diversos casos, se ha pronunciado la Corte Superior, la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional. Y en ninguno ha cuestionado la participación de la Defensoría del Pueblo. En ninguno. Yo entiendo, quizá... En todos los casos en los que la Defensoría, digamos, como usted dice, ha cumplido con recoger la inquietud, vamos a ponerlo así, de una parte,
ante el Poder Judicial para decir tómese en cuenta que los derechos fundamentales de la persona no pueden ser abusados, digamos, o ignorados, en este caso el derecho a la salud de la señora Heredia, ¿el Poder Judicial ha respondido de esta manera? Sí, así es. Siempre. No. En este caso en especial, Sí. último, lo ha resuelto de esa manera. Correcto. Pero en porque los el anteriores juzgado, casos, en efecto, le ha dado la porque razón. claro, sí, probablemente yo presumo que el juzgador no ha querido que este tema de su razonamiento y de su resolución Es lo que toca, ¿no? finalmente no esté sujeto a ningún atisbo de participación de terceros. Y para curarse en salud y que su resolución sea prístina y no sea de alguna forma cuestionada, haya introducido este párrafo. Que para mí es una incorporación en la sentencia que no es usual, nunca se ha dado, y que ahora lo están poniendo. Entonces, nos lleva ya a otro escenario, de una interpretación de lo que nosotros debemos hacer como institucionalidad, es decirle que si nosotros participamos como litis consorte o de manera directa en un proceso, lo hacemos ceñidas en el marco de la Constitución y de nuestra ley orgánica. A ver. Y no estamos, y le voy a, si es necesario, darse lectura a los asuntos más importantes, como por ejemplo la intervención de la señora o de cualquier otro ciudadano, no es un tema que nosotros podamos evaluar si lo atendemos o no lo atendemos. Es un imperativo, No, y lo usted dice puede la ley. atender, pero permítame, No, por pero favor, usted entonces, puede recoger la inquietud, y creo pero yo- luego trasladarla al juzgado y enviar un oficio al pero juzgado, creo que hasta ahí no puede llegar. ¿Ah? Un momentito. Nosotros participamos en cientos y en miles de casos como amicus curiae, en los procesos ya instalados. O sea, no le estoy diciendo que cuando yo llegué estamos haciendo eso. Estoy encontrando eso en el camino y ahí están los documentos que dan cuenta de ese accionar. De acuerdo. Una o sea, última no es un pregunta accionar, sobre este tema. a ver, no es un accionar, a ver, repito, No es muy raro, dice particular, no es un accionar sobre ese caso, no. Hay muchísimos casos delicados A ver. y le repito, involucran a las autoridades, involucran a personalidades, involucran a muchas personas que naturalmente por la reserva del caso nosotros no podemos estar ventilando esos temas por fuera. Es más, el defensor solo interviene, o sea, en el caso del titular, solo interviene cuando ya va a interponer acciones de manera directa y en representación de la institución. Entonces ahí, para garantizar y sustentar la legitimidad y el interés para obrar, sí, uno se acredita como tal. Correcto. En todos los demás ¿Me casos, permite hacer una última pregunta sobre el adjuntos tema son los para que tocar intervienen. otros Claro, asuntos? cómo no. Sí. Claro. Todavía no terminamos de entender entonces por qué la respuesta era juzgado, porque si el juzgado entiende que es una competencia de la Defensoría cumplir con esta función, que tiene esta atribución, no debería haber escrito lo que ha escrito el juzgado, es decirle, señores de la Defensoría, por favor no intervengan, ustedes no pueden influir. Eso por un lado. Y por otro, usted dice, yo no sabía de esto y el documento que me alcanza de la solicitud que atiende la Defensoría es del 3 de julio. Si usted se hubiera enterado de ese petitorio de la defensa, ¿lo hubiera aprobado? Nunca califico ese tipo de documentos, pero si me dijeran para participar, sí haría una evaluación. Si el funcionario hubiera considerado que es un caso tan mediático y que se puede prestar, por ejemplo, a una interpretación de que usted, en tanto haber sido una persona muy cercana a la señora Nadine Heredia en su militancia política en el partido de Ollanta Humala, ¿usted hubiera autorizado que se entregue ese documento al Poder Probablemente Judicial? se hubiera hecho una evaluación mucho más intensa, mucho más ¿Me global está del diciendo tema. entonces que no lo hubiera aprobado? No necesariamente. Hay un mandato constitucional, hay una ley que cumplir y ese procedimiento, quizá por justamente no comprometer la presencia de los defensores del pueblo, el flujo que se ha establecido y el procedimiento que se ha establecido mucho antes que llegue yo, ha sido simplemente que estos temas se vean en las adjuntías que corresponden. Bien, Entonces, bien. yo creo que eso está aclarado. Algunos decían que Josué Gutiérrez ha hecho, no, yo en lo personal, o sea, para distinguir, en mi labor personalísima, no lo hice. Y sí, por decoro, si a mí me correspondería, yo haría una evaluación primero personal y diría, bueno, si eso va a perjudicar o va a entorpecer la labor, aun cuando sea formalmente válido, quizá me excusaría. Pero en este tema es una participación institucional y en la participación institucional probablemente muchos de mi familia no los podría atender
justamente por el tema de conflicto y de vínculo, patrocinio, por ese vínculo. pero eso no restringe el derecho. Y nosotros, en la vía que corresponde, vamos a accionar a efecto que esto quede claramente, porque esto es un precedente nefasto en la actuación de la Defensoría, históricamente hablando. Vamos a cumplir 27 este 11 de septiembre, y nunca pasó algo similar. Permítame, siempre se ha dado doctor, la ventaja y la oportunidad de que la Defensoría cumpla su labor sin restricciones. Labor constitucional que es reconocida y que además tiene amplísima jurisprudencia y ha sentado además precedente de cumplimiento obligatorio en algún momento la Corte Suprema de Justicia, que también los documentos acá lo hemos traído. Así que sí, entiendo que este cuestionamiento tenga algún tipo de tipo político y que ciertamente, felizmente, siempre hemos dejado que la parte del equipo técnico cumpla su labor eminentemente técnica. Y para terminar, solamente este tema, los adjuntos que han participado sobre este tema no son siquiera adjuntos que yo los he llevado en mi periodo, sino son adjuntos que vienen trabajando en el periodo de la que me antecedió y además en el periodo que antecedió a la señora Rebollar. O sea, y además tienen larga data, más de 20 años trabajando. Entonces yo no puedo, en suma, cuestionar una labor técnica, eminentemente técnica, por un caso que ciertamente sí vamos a ahondar en el tema de este análisis y de esta interpretación que no ha sido correcta. Clara su posición y Muchas lo que gracias. no quisiera es que me gane el tiempo para no poder se abordar otros temas. Y le pedía por eso justamente poder presentarle una nota que ha preparado Marlo Rojas para el programa esta noche sobre otro tema sobre el que nos gustaría conocer también su opinión. Fuerza Popular está impulsando el retiro del Perú de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el detonante ha sido la admisión de esta demanda presentada por Víctor Polay. Es un tema que hoy nuevamente se pone en debate, pero que no es la primera vez que ocurre, que se vaya a discutir y que haya voces que digan hay que retirarnos de esa competencia frente a quienes dicen no, el país no puede y debe ser respetuoso de los convenios que ha suscrito internacionalmente hablando. Vamos a ver la nota, ¿le parece? Y luego me gustaría que usted haga algunos comentarios al respecto. Vamos con el reportaje. Del líder del MRTA, Víctor Polay Campos, contra el Estado peruano, ha encendido nuevamente el debate sobre la salida del Perú de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Voces que le dictan al oído de Dina Boluarte que disponga inmediatamente el retiro de la Corte Internacional. A nuestras autoridades, al Poder Judicial, la Defensoría del Pueblo, hay muchas formas de poder defenderse de los derechos humanos. Acá tenemos un estudio, una escuela de derechos humanos para las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Estudian todos los que están en las Fuerzas Armadas derechos humanos y saben más que cualquiera de esos. O sea, ese no hay ningún problema. La Corte no nos ayuda absolutamente nada con los derechos humanos, ayuda a los terroristas solamente. Tenemos ese organismo que solamente se dedica a darle protección a todos los terroristas, a los proterroristas, a los que tengan una ideología diferente a la nuestra. Desde el Congreso de la República, Fuerza Popular y Renovación Popular han iniciado una campaña a favor del retiro del sistema interamericano, mientras que desde Perú Libre hay quienes dicen desconocer los crímenes perpetrados por el terrorista Víctor Polay Campos. Polay avasalló derechos de otros, o sea, ¿usted está de acuerdo en que no se... ¿Qué hizo Polay? A ver, concretamente, ¿por qué le dicen terrorista? ¿Por qué? Porque eso fue cabecilla del MRTA y el MRTA generó atentados. Usted debe recordar, obviamente, como recordamos todos, o no lo considera así. ¿Usted qué opina? Los derechos humanos, por eso son derechos humanos. No, acá no hay derechos humanos para el uno para el otro. Polémica a la que se ha sumado la lideresa de Fuerza Popular, quien desde un tuit reivindicó a su padre Alberto Fujimori en la lucha contra el terrorismo. La misma Comisión Internacional de Derechos Humanos, que hoy abraza y beneficia a Víctor Polay del MRTA, es la que bloqueó la sentencia del Tribunal Constitucional para la libertad inmediata de Alberto Fujimori. Es hora de hacer respetar las decisiones de nuestro país sobre un ente que siempre ha protegido a los terroristas y perjudicado al presidente que los venció. No hay que olvidarnos que Polay Campos, ¿no?,
como en un expediente de la cúpula de MRTA, fue juzgado y fue condenado a 35 años de pena privativa de libertad. Cuando nosotros, yo en nombre del Estado peruano pedí cadena perpetua para él, para Rincón y un par más, pero como esta corte tiene su inclinación pro ideología de esa gente, tenga la seguridad que van a fallar a su favor. Para el ex procurador antiterrorismo, Juan Galindo, en los más de 40 años que el Perú forma parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nuestro país ha sido perjudicado con fallos a favor de procesados por terrorismo. Yo no entiendo por qué el Perú se mantiene en esa corte cuando sabemos que las resoluciones que emite esta corte siempre es a favor de los condenados por terrorismo, por hechos terroristas. Pero esta no es la primera vez. En el año 1999, durante su segundo gobierno, Alberto Fujimori también impulsó un proceso para retirar al Perú parcialmente del sistema interamericano. Esto para no acatar las sentencias en las que la Corte había fallado a favor de procesados por terrorismo. Mi despacho ha promulgado la resolución legislativa aprobada en la madrugada. Considero que el Perú consolida la protección de los derechos humanos de los 24 millones de peruanos. No hay privilegios para los terroristas en esta materia, tienen los mismos derechos. Es un paso importante porque los peruanos quedamos protegidos frente al terrorismo. A los meses, el proceso de salida terminó frustrándose completamente. Desde entonces, la Corte ha sido duramente criticada por las veces que ha fallado en contra del Estado peruano, provocando que terroristas sean indemnizados. En el año 2004, la Corte Interamericana de Derechos Humanos falló a favor de la terrorista estadounidense Lori Berenson. Es así que el Estado peruano se vio en la obligación de pagarle la suma de $30.000. Pero no fue la única. En el año 2013 también Mónica Feriatinta, alias Camarada Matilde, fue indemnizada con $90.000 tras una sentencia de la Corte. Creo que finalmente el remedio podría terminar siendo peor que la enfermedad y podríamos dejar desamparadas a muchas personas injustamente. Para la abogada penalista Romy Chan, la salida del Perú del sistema interamericano traería graves consecuencias para todos los peruanos, pues no solo el debate es por fallos a favor de sentenciados por terrorismo, sino también porque se dejaría abierta la puerta a proyectos de ley como la pena de muerte para secuestradores y violadores de menores de edad. El incremento de penas es la medida más simple, más fácil, más populista, pero no es la solución para el problema. La pena de muerte desata otras complicaciones, como por ejemplo la aplicación, el procedimiento para la aplicación, preparación de jueces, el error judicial, el tema de si el juez va a estar dispuesto o no a mandar a matar a una persona, que es lo que se hace con la pena de muerte. Otro de los riesgos sería que los ciudadanos estaríamos indefensos ante presuntas violaciones de derechos humanos por parte del Estado peruano. Un caso reciente son las muertes en las protestas contra el gobierno de Dina Boluarte. Si nosotros nos retiramos de la Corte, también perjudicaríamos a todos esos casos, por ejemplo, como Barrios Altos, La Cantuta, que ya no tendrían control, perjudicaríamos o dejaríamos sin ningún amparo a personas como esta pequeña de 13 años que quedó embarazada, que quería abortar y que no se le dejaba, porque ya no tendría a quién reclamar internacionalmente, y así a un montón de personas del día a día que pueden ver vulnerados sus derechos por nuestras autoridades y por nuestro Estado. La Constitución Política del Perú establece que es el poder ejecutivo el que tiene las facultades para pedir el retiro del sistema interamericano. Es decir, la decisión está en manos de la presidenta Dina Boluarte. José Gutiérrez, defensor del pueblo, está con nosotros y la pregunta es, ¿cree que el Perú, que ha llegado el momento de evaluar si seguimos o no seguimos como parte, digamos, de la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o cree o tiene ya una posición tomada sobre si hay que quedarse o retirarse? Por un tema de principios y de garantía de derechos elementales y fundamentales de los ciudadanos peruanos,
que ninguno está exento del abuso de poder, la Corte Interamericana es en sí el órgano supranacional que garantiza que el Estado pueda, de alguna forma, asumir un nivel de función y de protección para con sus ciudadanos como principio rector. Siendo así, hay una coincidencia feliz en la línea que ha seguido la Defensoría del Pueblo y la posición principista que siempre lo he tenido. Así que ahí hay que ser concretos, claros. Repito, ningún ciudadano peruano está exento del abuso de poder. Y entonces, si los órganos jurisdiccionales no cumplen su labor, no tienen la capacidad de hacer una evaluación y de dar celeridad a los procesos que tienen, entonces naturalmente necesitamos de una Corte supranacional que nos permita de alguna forma acudir en la tutela y en la búsqueda del amparo de derechos, que es fundamentalmente lo que la Defensoría hace en los casos en que día a se ha día. tenido que indemnizar terroristas como Lori Berenson, por ejemplo? Yo creo que han habido deficiencias comunicacionales y quizás en la parte argumentativa para entender a nivel del órgano supranacional la lesión grave que ha ocasionado estas organizaciones terroristas y que son los autores de miles de muertes, de decenas de miles de muertes de los desde peruanos. el Perú para defenderse ante la Corte, dice usted, del Estado peruano para defenderse ante la Corte, o es más bien de los que cree, como algunos, que hay una ideología que impera en las decisiones de la Corte? Yo quisiera más Y ir que al a tema, veces esa ideología quisiera- termina ganando la voluntad de quienes componen el colegiado. Pienso que ni uno ni otro, porque lo que debemos hacer es que la defensa sea muy objetiva. Si hay un cuestionamiento al accionar procesal, hablando del órgano jurisdiccional, o si hay un cuestionamiento de la actividad del Estado que ha restringido derechos, naturalmente lo que corresponde es que esto se discuta en un órgano supranacional. No obstante, que a raíz del señor Polay o de la señora Berenson, cuya ejecutoria está acreditada la comisión de los delitos. Pero la y comisión que son, ha admitido la demanda de no, Polay. pero esta demanda se admitió el año 2022. Sí, claro. ¿Ya? Y que ahora recién se hace público, y yo no quisiera pensar que se haga público solo para motivar una decisión del Ejecutivo que pueda hacer la denuncia a esta vinculación del Estado peruano y la acreditación del Estado peruano en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pero la admisión de la demanda ya es un llamado de alerta. El ministro de Justicia se ha pronunciado, ha dicho lo siguiente. Pero, no sé, alguien con algún interés ha despertado el tema, de manera que seguramente esto también activará el proceso y lo que tengo entendido es que la Procuraduría está lista y tiene su estrategia para responder esto. Eso dice el ministro, ¿qué dice el defensor? Corresponde efectivamente a la Procuraduría General de la República asumir la defensa del Estado peruano y corresponde a la Defensoría asumir la defensa de la nación, que es la población que ha sufrido ¿Va a los tomar una daños. posición entonces Claro, la Defensoría? el daño que ha sufrido el país, nuestros connacionales, en Lucanamarca, acá nomás en Tarata, y en tantos otros pueblos del país, acredita fehacientemente lo criminal, lo sumamente condenable, no solamente en temas jurisdiccionales, sino condenable moralmente para siempre, porque han cometido atrocidades de niños, de mujeres, de adultos, sin importarle condiciones, ni siquiera su propio pensamiento. O sea, ¿qué pasa si la demanda no solo se admite a trámite, sino ya se llega- admitió a trámite. Claro, ya se admitió a trámite por parte de la comisión, pero ¿qué pasa si llega a la Corte? no debería llegar. ¿Por qué? Porque consideramos que los petitorios se han extralimitado frente al Estado constitucional de derecho sobre la materia. No olvide usted que nosotros hemos tenido hemos tenido marchas y contramarchas con los jueces sin rostros, con recomendaciones que ha hecho la Corte Interamericana en su momento, la participación de la Comisión activamente en todos los procesos vinculados a terrorismo. Pero esto ya fueron aclaradas y estos se han vuelto a hacer procesos, se han vuelto a revisar los procesos y todos ya están con condena firme. ¿Condena usted que se Condena haya firme. admitido a trámite? No debió haberse admitido, honestamente, pero naturalmente vamos a asumir una conducta que sea la protección de la ciudadanía y hay que decirle a la Comisión Interamericana que se debe hacer el juzgamiento, la evaluación, entendiendo que nuestro país es democrático,
constitucionalmente autónomo, y frente a esa visión que tenemos como país, todos debemos cerrar fila, porque no es posible que estos vándalos terroristas vayan haciendo de las suyas, argumentando temas que muchas veces no son ciertas. Vivimos, sí, como miles de peruanos, en condiciones, digamos, de hacinamiento en los penales, y cualquiera de ellos podría decir, bueno, pues están viviendo en situaciones difíciles. Ya el Tribunal Constitucional se pronunció, hay fechas para empezar a trabajar todo este proceso de ese hacinamiento, y tenemos que trabajar en esa línea. Entonces la Defensoría del Pueblo tiene que ir concurrente al sentir de la población de no aceptar más afectación por parte de la Comisión Interamericana. No obstante, esto verlo como un caso particular, caso aislado, y no tanto así como todos los casos que nosotros hemos visto participación. Somos el segundo país en el mundo en acudir a esta corte. ¿Y eso qué quiere decir? Que la afectación de derechos en nuestro país no es solamente en temas, como decía la abogada consultada, ¿no? La doctora consultada, Romy Chan. indicaba que en casos que no tienen nada que ver ni con terrorismo ni con otros casos, donde el Estado peruano prácticamente no hace caso, las normas que existen, van pues a la Corte, a la Comisión Interamericana, a acudir que ese fuero supranacional pueda pronunciarse. Entonces, entendiendo que ningún peruano, repito, está exento del abuso de poder, creo que es el espacio natural y que nunca debería, por lo menos mientras estamos en un proceso de modernización del sistema de justicia, en la cual las sentencias tienen que ser más céleres y, sobre todo, que busquemos todos que esto funcione adecuadamente bien, yo pienso que no debemos salir de ninguna manera de los alcances de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, nos quedamos con dos conclusiones. No hay que salir de la competencia de la Corte, pero hay que pararse firme. La Defensoría tiene una posición de defensa de la ciudadanía frente al terrorismo y va a participar de manera activa en este grupo que se ha instalado el día de hoy, donde converge el Ministerio de Justicia, donde está la Procuraduría y donde ahora se sumaría la Defensoría del Pueblo. Así es, nosotros por cuerda separada, ¿no? Bien. Naturalmente, porque el que está facultado constitucionalmente para ejercer la defensa del Estado es la Procuraduría. Muy bien. Pero también estamos acreditados nosotros para defender a la nación, no se olvide. Muchísimas gracias al Defensor del Pueblo por haber tenido la gentileza de atendernos esta noche para aclarar no solamente el caso de Nadine Heredia, sino también hablar sobre este tema tan polémico a raíz de una demanda presentada por el líder del MRTA, Víctor Polay Campos. Vamos a ir a una